Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 15 y vamos a leer de los versículos 15 al 21, pero esta vez les voy a pedir que por favor nos apoyemos con los versículos de aquí enfrente porque lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer, y digo, lo puedes seguir si quieres ahí en tu Biblia. Sin embargo, hay algunas conexiones que la Nueva Biblia de las Américas realiza con más claridad al utilizar ahí los conectores, y por eso opté en esta ocasión por apoyarnos en esa versión para poder entender este pasaje del día de hoy. Romanos capítulo 15, versículos 15 al 21. Vamos a leerlo como lo hacemos normalmente, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Dice Romanos 15:15, voy a leerlo yo, después me responden con el 16 y así alternamos hasta el 21. Dice: pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Todos juntos, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Gracias, Padre bendito, por esta palabra en Romanos y por lo que tú nos quieres enseñar a través de ella. Padre, agradecemos la paciencia y el amor, el cuidado con el que tú nos tratas y cómo nos vas conformando, Señor, en un proceso gradual, pero ciertamente que avanza progresivamente hacia la santidad. Gracias, Señor, porque toda la Escritura es inspirada por ti y es útil, Señor, y queremos aprovechar la utilidad de esta palabra en este día con la ayuda de tu Santo Espíritu, que traiga claridad a nuestra mente, que abra nuestro entendimiento y que no solamente la comprendamos, Señor, sino que haya un recibimiento de tu palabra de tal magnitud que nuestra vida se vea transformada en lo cotidiano, por la manera en la que nos vemos como siervos tuyos, por la manera en la que vemos a nuestro prójimo como siervos y como objetos de tu gracia, y por la manera, Señor, en la que enfrentamos las dificultades de esta vida, sabiendo que somos bendecidos y prosperados por ti. Gracias, Señor, por este tiempo, y te rogamos que tú seas nuestro Maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Como ya mencionamos en domingos anteriores, recordamos que Pablo está preparando la salida de su carta, está apuntalando su mensaje y está tratando de hacer que comprendamos por qué todo lo anterior es importante y necesario. En el contexto de este pasaje, o el contexto más bien de este pasaje, sigue siendo el del recibimiento mutuo que nosotros vemos ahí en los primeros versículos de Romanos capítulo 15, la de los versículos 1 al 6, y cómo tiene que ver con la extensión de la obra de Cristo de los versículos 7 al 13, empleándonos en un amor genuino que usa de la amonestación como instrumento provisto por Dios para corregirnos unos a otros en toda bondad y conocimiento, versículo 14, de forma que quien se niega a recibir a su hermano no juegue y no trate de ver esto con ligereza, de tal manera que sin parar un momento y observar lo que está haciendo, se juzgue apropiadamente y corrija su andar. Dios está tratando a través de Pablo de hacer que esa unidad que debe de preservarse y que debe de ser primordial en la iglesia de Roma
se mantenga así por las razones correctas, ¿no? Ahora Pablo va a consolidar su instrucción de recibirse mutuamente sin ningún tipo de reserva o desprecio, echando mano de la encomienda que Dios le dio en favor del pueblo gentil, apoyado en la evidencia de los resultados de su trabajo y de cómo éste ha sido útil para los gentiles y no solamente para los judíos. Pareciera que Pablo no quiere dejar ningún resquicio, ningún hueco por donde los judíos y los creyentes de la iglesia de Roma se puedan escapar y escabullir para no brindarse mutuamente todo el amor y toda la aceptación que ya tienen en Cristo. Y aunque el pasaje de entrada parece ser un poco complejo y poco práctico, tal vez pudiera parecer para la iglesia contemporánea por el nivel de especificidad de su contexto histórico local, una iglesia compuesta de judíos y de gentiles, donde los judíos se sienten especiales y más especiales que los gentiles, y los gentiles, por no tener ese trasfondo cultural y religioso del conocimiento de Dios y de la ley, pudieran ser menospreciados por los judíos de la época. En realidad creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque la iglesia de Dios sigue sufriendo del mismo problema, y el problema no es un problema cultural, ¿no? El problema de la desunión y el alejamiento entre los cristianos, judíos y gentiles del primer siglo no eran sus diferencias culturales y antecedentes religiosos, como tampoco lo son el día de hoy entre nosotros. El problema ha sido, es y será siempre el mismo que aquejó a Caín y Abel, a Noé con su hijo Cam, a Lot con su tío Abraham, a Isaac y a Ismael, a Jacob y a Esaú, a José y sus hermanos. El problema es nuestro corazón pecaminoso dado a la envidia y a la codicia, que tan pronto como encuentra comodidad en el favor inmerecido de Dios, es decir, en la gracia, se extiende antropocéntricamente tratando de acaparar toda esa gracia y bien divino para exaltación propia, y luego mira con desdén a todo aquel que no vive esa gracia como yo la estoy viviendo. El problema de la iglesia, y que es el problema que nosotros seguimos enfrentando, es la facilidad que tenemos para diferenciarnos del resto, aunque no seamos en nada distintos. Paul Tripp escribió un libro que se llama Un llamado peligroso, y lo hemos estado allí leyendo con un hermano, ¿no? Y él va a abordar los peligros del ministerio pastoral, y en el contexto de esos peligros él dice lo siguiente: eres más humilde y amable cuando piensas que la persona a la que le estás ministrando es más parecida a ti que diferente. Cuando te has metido en otra categoría que tiende a hacerte pensar que has tenido éxito, es muy fácil que critiques y seas impaciente. Sin duda creo que es un enorme peligro en el ministerio pastoral, pero también pienso, sin lugar a duda, que es un peligro constante y latente en los miembros del cuerpo de Cristo. Así que Pablo está tratando de extirpar del corazón de los creyentes en Roma cualquier atisbo de arrogancia que genere una distinción entre sus miembros, porque para Dios no existe ninguna distinción. Porque esa distinción que ellos pudieran estar generando por cualquier pretexto y por cualquier razón no permite que el cuerpo de Cristo funcione como debe funcionar. Ahora, ¿cómo fortalece Pablo su instrucción? Acuérdate que acaba de decir en el 14: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Amonestarse en qué sentido? En el sentido de lo que dicen todos los versículos anteriores. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y Pablo está diciendo: ¿cómo hago esto más fuerte? ¿Cómo hago este mensaje más claro y que retumbe más duro en su corazón y en sus oídos, de tal manera que comprendan la importancia que tiene? Y lo que Pablo va a hacer es evocar las credenciales ministeriales que le han sido dadas, así como los medios y resultados que evidencian esas credenciales. Ahora, mientras escuchamos este sermón, yo quiero que pensemos en las credenciales que nosotros tenemos para ministrar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué te motiva a hacer lo que Dios te ha encomendado como parte de la iglesia? Y que francamente te respondas conforme avanzamos si tus credenciales son las mismas que Pablo, centradas en la persona de Dios y el evangelio, o empleamos motivos y medios humanos que no glorifican a Dios. Y para quienes están escuchando apenas la palabra de Dios porque han sido llamados a tener una relación con Él por medio de Cristo, yo te animo a visualizar desde este momento que el llamado de Dios incluye
¿sí? La unión en un grupo llamado iglesia y donde todas las bendiciones que recibes en Cristo y las capacidades con las que Él te dota por medio de su Santo Espíritu, las puedes emplear precisamente para el bien de ese cuerpo. Tú eres útil para el cuerpo de Cristo, eres necesario para el cuerpo de Cristo y Dios te dota de eso para el bien del cuerpo de Cristo, y es en el contexto de la iglesia donde utilizamos todo eso. Ahora veamos qué credenciales utiliza Pablo como ministro del Evangelio. En primer lugar, él se reconoce como vocero de Dios por la gracia. Fíjate el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte, más dice, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Pablo, aun siendo enviado y usado por Dios para ministrar a las iglesias, no emplea la rudeza innecesaria para amedrentar a su audiencia a fin de lograr un cambio. Pablo no dice, pues mientras más duro les tunda, mejor les va a quedar, ¿no? Más se les va a grabar ese mensaje en el corazón. Él reconoce que por momentos sus palabras han sido osadas. Se ha atrevido a hablar de una manera en la que pudiera tal vez escandalizar a algunos, pero siempre han sido habladas con amor y con propósito. Su motivo, el motivo de usar ese atrevimiento, es recordarles que él ha sido llamado por la gracia de Dios a servir con el evangelio a los gentiles, y que por lo tanto esos gentiles tienen un lugar con Dios, un lugar en su ministerio, y deben de tener un lugar en su iglesia. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer a través de toda esta explicación. Decirle, esos gentiles que Dios llamó tienen obviamente un lugar con Dios. Esos gentiles que Dios llamó tienen un lugar en mi ministerio porque Dios me mandó a ellos. Y esos gentiles obviamente tienen un lugar en la iglesia, en este caso la iglesia de Roma, porque allí es donde Dios los colocó para que sean edificados. La salvación de los hombres es, es intencional la manera en la que Pablo se refiere al Padre en esta obra en la que él se desempeña debido, y lo dice ahí, a la gracia que le ha sido dada por Dios. La salvación de los hombres es una obra sinérgica de la Trinidad, donde la determinación de Dios para rescatar a los hombres de su pecado se combina con la voluntad de Cristo para ofrecerse como medio de salvación, y a su vez con la participación del Espíritu Santo que sella y conserva y santifica a esos hombres salvados a fin de que permanezcan en la gracia para perseverar en ella por medio de esa santificación progresiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, reconocemos a Cristo como el único medio para ser salvos, pero debemos reconocer simultáneamente que las tres personas de la Trinidad están involucradas en ello. Así que Pablo está reconociendo inicialmente que toda palabra osada que él ministra a la iglesia de Roma para hacerles recordar su ministerio hacia los gentiles emana del llamado de Dios, que lo dispone como un medio para expresar la gracia a esos gentiles. Y creo que el primer componente que nosotros debemos resaltar aquí respecto a nuestra posición y servicio en el cuerpo de Cristo es que estamos en Cristo por gracia y servimos a Cristo por gracia. Tenemos un lugar en la iglesia de Cristo por gracia y servimos a la iglesia de Cristo por gracia. No llegamos por gracia y después ya no importa la gracia. No decimos, bueno, este lugar está apartado para mí porque lo conseguí por gracia, pero después son mis méritos y son mis medios y son mis formas, y es como yo quiera la manera en la que voy a permanecer en ese asiento y la manera en la que voy a permanecer en medio de la iglesia y servir a la iglesia. No, tiene que ser la misma gracia, el mismo favor inmerecido, el mismo regalo al cual tú no tenías acceso y no tenías méritos ni justicia, por la cual hacerte de él es ese regalo el que te preserva ahí y el que te hace útil para el cuerpo. Cualquiera que quiera ministrar al cuerpo sin gracia, prescindiendo de la gracia, está prescindiendo de Cristo mismo. Era lo que estábamos viendo hace rato en Gálatas, cuando Pablo está exhortando a los Gálatas, ¿no?, respecto a ese ministerio y a esa doctrina de la circuncisión que estaba tratando de entrar allí. Nada que nosotros hagamos por la iglesia puede resultar útil si no es nacido de la gracia, pues solo ese regalo inmerecido de Dios aclara lo suficiente en nuestra mente para no tratar al cuerpo de Cristo como señores, sino como siervos, sin soberbia, sino con humildad. Así que vemos allí a Pablo en primer lugar reconociéndose vocero de Dios para servicio a los gentiles, para que fueran alcanzados por el evangelio, para que fueran incluidos dentro del pueblo de Dios por gracia,
Y nuestro ministerio dentro de la iglesia debe de ser en el mismo sentido, hecho por la gracia y en la gracia. Pero en segundo lugar, vemos ese ministerio específico de Pablo y cómo él se nombra ministro de Cristo para los gentiles. Dice el versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. La segunda credencial que Pablo ocupa es la de la representación. Su ocupación como ministro tiene un encuadre específico: representar a Cristo, ¿sí? Ser representante de Cristo a los gentiles. Y esa representación tiene una manera clara de hacerse, no es como yo quiera, ¿no? Si viene un vocero de alguien, tú no esperas que hable por su propia iniciativa, tú no esperas que diga lo que él quiere decir. ¿Qué esperas escuchar de ese vocero? Lo que al que representa o quiere decir, ¿no? Esa representación tiene una forma clara y dice, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Pablo está diciendo, yo le sirvo a los gentiles, Dios me apuntó para ministrar el evangelio a los gentiles, pero no lo hago con mis palabras, no lo hago con mi sabiduría, lo hago empleando el evangelio de Dios, porque ese es el sentido de la representación. Ese es el sentido de poder hablar en nombre de alguien. Y Pablo utiliza un símil para facilitar más la comprensión de su ministerio. Él viene de parte de Cristo con las buenas noticias de Dios para que los gentiles crean y entonces presentarlos delante de Dios como ofrenda aceptable y santificada por el Espíritu Santo. Él está presentándose como sacerdote. Por eso escogí principalmente la Nueva Biblia de las Américas, porque cuando la Biblia, la Reina Valera, habla de ese pasaje allí en el versículo 16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Esa palabra ministrando en su origen, ¿sí? y en su concepto completo, tiene que ver con la ministración y las tareas que lleva a cabo un sacerdote. No es cualquier tipo de ministración, no es el tipo de ministración del que nosotros hablamos normalmente en la iglesia, son las tareas específicas de un sacerdote que representa a Dios y que representa a los hombres delante de Dios. Y Pablo está diciendo, en mi tarea sacerdotal, en ese ministerio que me fue encomendado de parte de Dios de llevarles la palabra, de llevarles el evangelio, yo también quiero hacer la parte que me corresponde respecto a los hombres, llevándole las buenas noticias de Dios para que esos gentiles crean y entonces presentarlos delante de Dios como ofrenda aceptable y santificada por el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante es. Pablo no se conforma con la entrega del evangelio a los gentiles. Pablo no dice, pues ahí está el evangelio, ¿no? Y ahí ya que suceda lo que tenga que suceder. No en un sentido, al menos en el que él no muestra diligencia. Porque sabemos que el evangelio es una obra milagrosa en la que nuevamente se involucra la Trinidad y opera para la salvación del hombre, pero que esa obra milagrosa, ¿sí?, ha sido encomendada y el mensaje que acerca esa obra milagrosa al corazón del hombre ha sido encomendada a los hijos de Dios. Y por lo tanto Pablo se esfuerza tanto por predicar el mensaje como por perpetuar el mensaje en los corazones de su audiencia. Él quiere llevar a Dios algo de regreso. Él quiere ofrecer a Dios algún fruto bueno de esa obra que le fue encomendada. Como ministro, como sacerdote, Pablo quiere llevar al pueblo el evangelio y después tomar a ese pueblo al que él le predicó y presentarlo delante de Dios de manera que le sea agradable. No solo se trata de que oigan el evangelio y lo acepten o rechacen, se trata de que oigan el evangelio y luego aprendan a vivir conforme el evangelio a fin de que sus vidas sean un sacrificio aceptable a Dios. Ahora recordemos que la ley levítica prohibía presentar un sacrificio de animales que fueran animales defectuosos o enfermos, ¿no? Recuerden que no podían presentar, pues ¿cuál animal? Mira, ese está cojo, pues ese de todos modos está feo, no lo vamos a utilizar, ¿no? Y no le podían presentar a Dios ese tipo de animales. De hecho, Malaquías va a arengar, va a reprochar al pueblo de Israel lo que está haciendo al presentar sus sacrificios a Dios. Fíjate, Malaquías 1:6-8 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor,
¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces fíjate cómo Pablo está en este ministerio sacerdotal, llevando la enseñanza del evangelio y la doctrina fundamental a las iglesias que él está fundando. Y las está construyendo, las está edificando sobre la verdad que le fue revelada y sobre la verdad que le fue encomendada, de tal manera que no, como decimos nosotros, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, sino que pudieran crecer bien, en la dirección correcta, que no se fuera chueco, que no estuviera mal. Pero fíjate cómo Pablo nos está reconociendo aquí que en ese ministerio no solamente él lleva el evangelio a los gentiles, sino que él quiere tomar a los gentiles y presentarlos delante de Dios como sacrificio, y no quiere presentarlos como un sacrificio defectuoso. No quiere llevarse, mira, pues medio cree en el evangelio, Señor, no, medio lo entendió y medio lo vive y pues ahí te va. No, él está haciendo todo y está empleando todo su ministerio y toda su fuerza y todo su ánimo y todos los recursos que tiene a la mano para poder presentar a los gentiles delante de Dios como un sacrificio que les sea aceptable. Él está ocupándose de que los creyentes de Roma no se presenten a Dios con un concepto de salvación que se desliga de la santificación, es decir, que se crean salvos sin que su vida refleje la santidad que implica la salvación. ¿En qué sentido específicamente? En la unidad que tienen. Una iglesia que no tiene unidad es una iglesia que no ha entendido la santidad. Una iglesia que no tiene unidad y que no se acepta y que no se abraza y que no caminan juntos, es una iglesia que no ha entendido el evangelio. Entonces Pablo está allí tratando de dar con mucho amor y con mucha paciencia, pero también clara y directamente la enseñanza que es necesaria para que las iglesias y los creyentes que vienen a él por la predicación del evangelio, que van a Dios, no sean presentados delante de Dios como medio creyentes. Como que ahí les dimos una pintarrajeada y los pegamos un rato con engrudo y ahí están, Señor, a ver cuánto duran, pero ahí están. No, Pablo está luchando y enseñando y exhortando y amonestando y encomendándole a toda la iglesia que siga haciendo eso mismo, porque se tienen que presentar delante de Dios como un sacrificio que cuando Dios lo vea diga, eso es genuino, eso es verdadero. Allí está Cristo y allí está el evangelio prosperando y allí está la obra del Espíritu Santo haciendo que esta iglesia viva en la comunión que tienen en mí. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Su objetivo es presentar a los gentiles delante de Dios como una ofrenda agradable, y eso implica no solamente que entiendan la salvación, sino también que entiendan la santificación. Quiere que vean que su única confianza para vida eterna debe de ser puesta en Cristo, y la única piedad que ellos deben de imitar es la de Cristo para manifestar esa realidad de la salvación que hay en ellos. Pablo entiende los alcances y límites de su labor. Yo les predico el evangelio y les enseño los fundamentos de la vida en Cristo, pero ¿quién es el que los santifica? Es el Espíritu Santo. Por eso al final termina diciendo, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, debemos de considerar las limitaciones de nuestro ministerio en la iglesia. Nos enseñamos, discipulamos, animamos, exhortamos, amonestamos y disciplinamos mutuamente como iglesia viva, pero la santidad es obra del Espíritu Santo. No hay forma de inyectarle santidad al otro. No hay forma de, a ver, mira, ¿sabes qué? Así como Ezequiel, ¿no? Arráncale una hoja y cómetela porque no te está entrando la santidad por ningún lado. No. Es el Espíritu Santo el que obra, ¿sí? El que tiene el poder, el que tiene la capacidad de hacer que esos pasajes y esa doctrina y esa enseñanza que transforma radicalmente la vida del hombre llegue a donde tiene que llegar. Y ese lugar es el corazón, no la mente, aunque pasa por la mente para aprovecharse, para que podamos entender todos esos misterios y tengan sentido para nosotros, pero no es la mente donde se tienen que quedar, es en el corazón.
No hay forma de inyectar santidad a otro, pero no necesitamos hacerlo porque esa es la obra del Espíritu de Dios. Tenemos que actuar conforme a nuestro nivel de responsabilidad, con diligencia y confiar en que Dios actuará conforme a su poder, con benevolencia. Esa es la obra. Eso es lo que el Señor nos encomendó. Cuando el Señor te está mandando y te dice, hey, yo sé que ustedes pueden y están llenos de bondad y de conocimiento para amonestarse unos a otros, Él no te está mandando con la espada y con el cincel y con el mazo para que lo hagas como tú quieras. Él te está mandando con la palabra para que se la des, para que se la hagas llegar al oído. ¿Quién la va a llevar a donde tiene que llevar y quién va a hacer el cambio que tiene que suceder? El Espíritu Santo. Entonces debemos de entender qué nos toca y qué no. Porque si no entendemos lo que no nos toca, nos impacientamos, nos desesperamos, nos decepcionamos. No, hombre, esta iglesia. ¿De qué otra manera les puedo decir? No, es que no se trata de lo que tú digas. Si tú dijiste lo que dice el libro, ya dijiste lo que tenías que decir. La siguiente es la obra de Dios. Ahora, ¿significa eso que si no me estoy santificando, entonces es problema del Espíritu Santo? No, querido hermano. Significa que es tu problema y que no estás recurriendo al Espíritu Santo para que obre en ti y ponga en ti el anhelo y la práctica de la santidad que te hace falta. Dios no va a poner a su Santo Espíritu a rendirle cuentas por la falta de santidad en tu vida. Tú vas a ser quien rinda cuentas por tu negligencia y desinterés de vivir conforme al Evangelio que te fue predicado. ¿Quién está para ayudarte cuando no puedes? El Espíritu Santo. ¿A quién recurrimos cuando no tenemos ganas? Al Espíritu Santo. ¿A quién le decimos, hazme entender estas palabras que muchas veces son duras o muchas veces son difíciles? Al Espíritu Santo. Y ahí está, siempre dispuesto a ayudarnos, el otro consolador, el Paracleto, ahí está, caminando con nosotros y haciendo la parte que le toca. Pero ¿quién tiene que ir y pedir su ayuda? ¿Quién tiene que ir y someterse y sujetarse y andar en el Espíritu Santo para que esa ayuda sea visible y sea efectiva en el creyente? Tengo que ser yo. Entonces Pablo, ¿sí?, muestra cómo él es un ministro de Cristo para los gentiles, pero además se reconoce como un instrumento útil por la obra de Cristo. Fíjate cómo dice el versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Y el 18 también. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Pablo va a hablar constantemente de cómo encontró en Cristo algo mucho más valioso de lo que antes tenía. Si antes podía jactarse de haber sido circuncidado al 8º día, hoy se gozaba de vivir la circuncisión verdadera del corazón. Si antes su linaje israelita le provocaba orgullo, ahora participar del linaje de Cristo como hijo adoptado de Dios le significaba más gozo. Si antes se complacía en rastrear su pertenencia a la tribu de Benjamín, ahora se complacía más abundantemente en hallarse formando parte de la iglesia de Cristo. Si antes se sentía honrado por ser hebreo de sangre y de religión, por eso dicen Filipenses, hebreo de hebreos, ¿no? Ahora su honra era superlativa por haber sido participante, haber sido hecho participante de la naturaleza divina y de la fe que justifica. Si antes presumía su apego fariseo a la ley, ahora celebraba su inclusión en la gracia. Si antes alardeaba de su persecución de la iglesia, ahora agradecía el privilegio de haber sido hecho ministro del evangelio que la extendía. Y si anteriormente se sentía irreprensible por la justicia que venía de guardar la ley, ahora se sentía miserable de presentar a Dios cualquier obra de justicia que no fuera la de Cristo. Y termina rematando en ese pasaje de Filipenses 3:7 Pablo cuando dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora su gloria está en Cristo y no en lo que él era antes de Cristo. De forma que él en Cristo y Cristo en él es lo único de lo que Pablo se atreve a hablar cuando se trata de reconocer su propio ministerio. Pablo no está siendo modesto al hablar así de su trabajo por el evangelio. No está diciendo, bueno, tengo que mantenerme humilde porque si no me voy a ver aquí lo que de verdad siento. No, Pablo está aprovechando ese momento para reconocer a través de su ministerio, ¿sí?, y exaltar
a través de los resultados de su ministerio, al único que pudo haberle hecho ministro de una gracia inmerecida para que los escogidos de Dios obedeciesen a ese llamado. Pablo está diciendo, si algo bueno hay de lo que he hecho, ¿sí? Volten a ver a Cristo, no me volten a ver a mí. Cuando Pablo habla de obediencia, cuando Pablo dice allí en el pasaje, dice el 18, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Cuando Pablo habla de obediencia no se refiere a la práctica de obedecer los mandamientos de Dios, sino a la respuesta al evangelio para corresponder al llamado divino. Esa obediencia es la respuesta al evangelio. Es, me llaman y ¿qué hago? Respondo. Esa obediencia es a la que se está refiriendo Pablo allí. Fíjate cómo la obra de Cristo ha modificado la vida de Pablo de tal forma que sus palabras y acciones repercuten en el crecimiento del evangelio entre los gentiles. El encuentro transformador del creyente es personal con Cristo. Quien no haya en Cristo todo, no ha llegado a conocer nada de Cristo. Quien ve a Cristo y no ve en Cristo todo lo que su vida necesita, todo lo que su mente necesita, todo lo que su corazón, todo lo que su alma, ¿sí? Si no es Cristo todo lo que desea, no ha conocido nada de Cristo. Porque no ha alcanzado a entender a quién es el que tiene allí. No ha alcanzado a comprender la diferencia entre las obras de Cristo y sus obras, la diferencia entre la santidad de Cristo y su santidad, la diferencia entre la obediencia perfecta de Cristo y nuestra rebeldía. No lo alcanza a ver. Por eso es que nosotros no enseñamos esa idea del cristiano carnal. O eres cristiano o no eres cristiano. O viste a Cristo y lo viste de una vez por todas, o no lo viste y ya. Eso de que no, pues sigue aquí en lo que la carne, mientras voy conociendo a Cristo, no. O lo ves a Él como tu todo, ¿no? Y reconoces tu pecado y reconoces esa diferencia y entonces te abrazas a Cristo como lo único que te puede sacar de donde estás, ¿no? O no has conocido realmente a Cristo. Es por medio de ese obrar suyo en sus redimidos que nos despoja de toda vanidad obtenida por hombres y emanada de hombres. Quita los afectos de nuestro corazón por esas cosas y mueve nuestros afectos a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, con ese nuevo corazón que solo tiene ojos para Cristo, es que somos útiles para una obra que solo glorifica a Cristo. Porque nada de eso es para nuestra obra. Y esa es la frustración de muchos ministros del evangelio que están ministrando y están haciendo y están dando y dicen, pues es que nadie me lo reconoce. ¡Qué bueno! Porque nunca fue para que te reconocieran a ti. Qué triste que te reconozcan a ti, porque entonces todo lo que haces, lo único que les hace ver es pues, lo mucho que te esfuerzas, pero no lo mucho que hizo Cristo para que nosotros pudiéramos estar allí y gozar de ese servicio y disfrutar, ¿sí?, de esa fidelidad a Él. Sin una transformación así, todo lo que hagamos en la iglesia y para el cuerpo es nuestra obra y no la obra de Dios. Entonces nos resulta obligatorio preguntarnos, ¿es Cristo el motivo absoluto por el que sirvo y ministro a mi iglesia? ¿Es su gloria el resultado que espero de cada interacción y de cada esfuerzo por su cuerpo? Si nadie me reconoce, pero veo los frutos de mi labor por Cristo obrando a través de mí, ¿estoy satisfecho? ¿O necesito el aplauso, la adulación y el reconocimiento humano para encontrar satisfacción en mi ministerio? Otra vez la pregunta es simple, ¿se trata de Cristo, se trata de ti? ¿Se trata de lo que puedes lograr por lo que Cristo hizo en ti y para su gloria? ¿O se trata de lo que puedes lograr tratando de encajar en todo y de parecerle agradable a todos y que todos terminen diciendo, ah, mira qué bueno es? Eso es en lo que Pablo no está confiando. Él no está confiando en él y en lo que ha logrado por él. Él está confiando y está descansando en la obra de Cristo en él. Y ese es el de corazón que nosotros tenemos que tener. Esa es la razón que nos debe de impulsar. La gloria de Cristo y la obra de Cristo en nosotros. Lo que debe motivar cualquier cosa. ¿Por qué invitas a comer a tu hermano? ¿Por qué vienes y lo ayudas? ¿No? El mundo se satisface con cualquier cosita, ¿no? Ven a alguien que agarró de la calle a una señora de la tercera edad, que no digo que no lo necesite y no sea bueno,
pero hasta le hacen un video y lo suben en redes sociales y mira qué hermoso es esto. Y le satisface al mundo un poquito de bondad, un poquito de bien, ¿no? Pero dile a esa misma persona que tenga esa entrega, ese amor, ese sacrificio por la misma mujer durante 60 años y no lo van a querer hacer. Ayudar a la viejita cualquiera lo hace, pero ayudar a tu viejita, no, hombre. Esa ya después de un rato mejor no, ¿no? Es demasiado cansado, nunca me comprende. Por eso no duran los matrimonios. Porque nos gusta el bien, ese bien que se puede presumir y esas donaciones de repente, que mira, dejé una propina de quién sabe cuántos miles de dólares. Pero sírvele a tu esposa todos los días. Y cúmplele los caprichos, no los caprichos pecaminosos, los caprichos buenos, ¿no? Dale su devocional todos los días, apaciéntala, pregúntale cómo se siente y sí, ¿no? Cuando veas que trae el ceño fruncido, no seas como normalmente somos, no, mejor me voy a mi cuarto y ahí me pongo a leer en lo que se le pasa. No, ve y pregúntale ahí. Hice algo, ¿no? Así como, ¿no? Esa es la santidad, ese es el sacrificio, ese es el amor. Y eso es únicamente lo que sucede cuando Cristo es el que obra en nosotros. De tal manera que pues no lo hago por ella, no lo hago por mí, lo más fácil sería no hacerlo, pero lo que más glorifica a Cristo es hacerlo. Y en eso me voy a ocupar. Y a eso voy a dedicar mi vida. Y no solamente en casa, y no solamente con mi esposa y con mis hijos, sino también dentro de mi iglesia. Pero además Pablo reconoce que él es un siervo empoderado por el Espíritu Santo. Fíjate cómo dice el 19, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Pablo reconoce que todo el alcance de su ministerio reside en el poder del Espíritu Santo. Recordemos que en el periodo del nacimiento de la iglesia, esa obra del Espíritu Santo, ese quehacer del Espíritu Santo se destaca por la gran cantidad de señales y prodigios que los apóstoles hacían. Señales que validaban al mensajero y al mensaje, de tal manera que la voz corría y se esparcía por todo el mundo. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Esa fue la experiencia de Pablo también, quien siendo reconocido como apóstol por la manera en la que se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, fue también ayudado y confirmado por medio de señales del Espíritu Santo. Y aunque hoy esas señales no acompañan a los creyentes, ¿sí?, eso no significa que no sean acompañados por el Espíritu Santo. Hermano, la ausencia de señales no significa la ausencia de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como la tercera persona de Dios, opera soberana y activamente en el no creyente para salvarlo y en el creyente para santificarlo. Uno y otro reciben señales internas del llamado de Dios a la vida eterna y a la santidad, de forma que no actúan autoconvencidos de su necesidad de Dios, sino convencidos de Dios por la obra del Espíritu Santo, convencidos de que lo necesitan por la obra del Espíritu Santo. Y ya no son milagros y prodigios y todas esas cosas, pero ahí sigue el Espíritu Santo, operando y haciendo en el hombre y poniendo esa necesidad y ese reconocimiento que de repente viene alguien y seguramente te pasó y dices, ¿qué me sabe el predicador que está hablando de mí? Él no te sabe nada, pero el Espíritu Santo te lo sabe todo. Y ahí está obrando, haciendo señales y prodigios internos, ¿no? De repente en una situación en la que tú estabas esperando algo y sucede lo que no esperabas y tú dices, ¿quién es? ¿Y quién te hace el Espíritu Santo que voltees a ver? Es Dios, ese Dios que estás empezando a conocer, ese Dios al que te estás acercando puede hacer eso y mucho más, pero no se trata de sus señales para que no terminemos como todos esos hombres que iban detrás de Jesús buscando el pan y buscando el milagro. Se trata de Cristo, de que solamente la señal, solamente la obra del Espíritu Santo nos apunte a Él, ¿sí?, y nos dé el convencimiento necesario, nos redarguya, como dice Juan, de pecado, de justicia y de juicio, para que cuando volteemos a ver a Cristo, encontremos exactamente lo que necesitamos.
Nada del quehacer y ministerio de la iglesia se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Eso incluye el avance del Evangelio para presentar en toda su plenitud a Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Dice el pasaje, ¿no? Con el poder de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dice Pablo? He predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Ese es el propósito. ¿Para qué necesitamos tanto de poder del Espíritu Santo? Para que se predique el Evangelio de Cristo. ¿De qué sirven las señales sin la predicación del Evangelio? De nada. Es un show, es un espectáculo nada más. Y el Espíritu Santo no está dando espectáculos innecesarios. No está obrando nada más para entretener a la gente. El Espíritu Santo está obrando porque tiene una responsabilidad, un compromiso que Él mismo aceptó dentro de la obra redentora, en la que a través de su participación convence al hombre de su necesidad de Cristo y lo redarguye y lo regenera de tal manera que puede venir a la fe y depositar esa confianza en Cristo, y ese hombre entonces es nacido de nuevo. Ahí opera el Espíritu Santo. Ahí es útil la obra del Espíritu Santo, porque está en congruencia con todo el sentido de la obra redentora de Dios. No que no pueda hacer lo otro, ¿sí? Pero Dios nunca hace cosas inútiles. Dios nunca hace cosas que no tengan provecho. John Owen, un puritano inglés, escribió un libro que se llama El Espíritu Santo, sus dones y poder, y él dice así: sin dispensación del Espíritu no hay iglesia. Aquel que quisiera separar totalmente al Espíritu de la palabra, bien haría en quemar su Biblia. La simple letra del Nuevo Testamento no producirá más fe y obediencia en las almas de los hombres que lo que la letra del Antiguo Testamento produce entre los judíos. Pero bendito sea Dios, que ha unido estas cosas en el vínculo de un pacto eterno. El reino de Cristo es espiritual y sus principios animadores invisibles. Si fijamos nuestra mente solo en el orden externo, perderemos el origen y el poder de todo. No es una ordenación externa visible por parte de los hombres, aunque ésta sea necesaria por regla y precepto, sino la comunicación del Espíritu de Cristo, lo que da existencia, vida, utilidad y éxito al ministerio. Y si algunos son tan necios como para esperar tal fuerza y asistencia en la obra sin Él, el Espíritu Santo, o tal éxito en sus labores que sean aceptadas por Dios, no hacen más que engañar a sus propias almas y a otros. Y Pablo está diciendo: hey, todo esto que estoy haciendo, no me vean a mí, porque si se trata de mí, es inútil. Si se trata de mí, de nada les va a aprovechar, pero si todo lo que ustedes han estado viendo es en el poder del Espíritu Santo, entonces cuando el Evangelio sea predicado, va a haber provecho, va a haber fruto, va a haber fe. Porque es Dios haciendo su obra a través de hombres y no hombres haciendo su obra utilizando a Dios. Así que tenemos el deber de asegurarnos que nuestra motivación es Cristo y nuestro medio el Espíritu Santo. Solo de esa manera participaremos efectivamente en la obra que Dios nos ha encomendado a llevar a cabo en nuestro entorno, en casa con la familia, en el barrio con los vecinos, en el trabajo con los compañeros y en la iglesia con los hermanos. O es con el Espíritu o de nada nos va a aprovechar. Y luego Pablo en el siguiente versículo reconoce que él es un emisario para el que no ha oído el Evangelio. Fíjate, dice el 20: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Hermano, Pablo no anduvo buscando iglesias para corregirles la doctrina, ni cambiarles la declaración de fe o reorganizar su cuerpo de ancianos. Pablo buscó a quienes no sabían de Cristo para presentárselos. Eso implicaba que incluso tenía que dejar de vivir donde vivía y salir de donde estaba, no tener ni siquiera casa, ¿no? Se la pasaba viajando y fundando iglesias, pero eso era lo que el Señor lo había llamado y eso era lo que Pablo estaba dispuesto a hacer por ese llamado. El campo de su ministerio no era construir sobre la obra de otros, sino construir donde nadie había construido. Y esa visión ministerial debe persistir en las iglesias contemporáneas. Nuestro llamado es a predicar el Evangelio a todo el que no lo conoce, y ese llamado es muy difícil de cumplir haciendo de la iglesia el único lugar donde hablas de Cristo.
¿Qué vas a anunciar al mundo? Si solo vives a Cristo y solo hablas de Cristo y solo te comprometes a Cristo los domingos de 10 a 2 de la tarde. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a ver? ¿Quién va a reconocer que hay un deseo y una voluntad de parte del Padre para alcanzar a toda criatura? Si el único lugar donde las cosas se tratan de Cristo es aquí. Cristo es necesario donde nadie habla de Él. En oídos que no conocen la libertad de la gracia, sino el yugo del pecado. Y eso regularmente no se encuentra aquí. Hay que ir a donde están. Hay que buscarlos, en donde trabajan, en donde estudian, en donde se entretienen, ¿sí? Hay que ir a buscarlos. Por eso vamos a ir este domingo que viene a buscarlos allá donde tienen necesidad, a donde van a curarse cuando se enferman, ¿sí? Y nuestra encomienda ministerial es la de llevarles el evangelio ahí donde ellos están. El imperativo de la gran comisión es id, no es haced venir. ¿Cuántas iglesias han cambiado el sentido de sus cultos y el propósito de sus reuniones? ¿Por qué? Porque tienen que hacer atractivo esto para que la gente quiera venir a la iglesia, cuando Dios no mandó a traer gente a las iglesias. Dios nos mandó a ir y a ser discípulos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no voy a irme a meter donde ya otro está predicando el evangelio. ¿Para qué? Me voy a ocupar donde el evangelio no está siendo predicado. Ahora, ¿quiere decir que nosotros no debemos de predicarle a otros si nuestro vecino cristiano, si nuestro amigo cristiano ya le está predicando? No, no es ese el sentido. El sentido es que no nos ocupemos ministerialmente, ¿sí? Ni nos involucremos ministerialmente en una obra que ya tiene otro trabajador. Ya el Señor ya puso allí a alguien a trabajar, ¿sí? Ya Él está haciendo su parte, el Espíritu Santo está haciendo su parte. No necesita un decorador de interiores. Necesita que vayas a donde no está siendo predicado el evangelio, le hables al que no conoce de Jesucristo, y entonces, conociéndolo, puedan venir a la fe y puedan nacer de nuevo. Por lo tanto, no son las actividades eclesiásticas de adoración dominical sobre las que se debe descansar la responsabilidad del evangelismo en el cuerpo de Cristo. Es la proclamación del evangelio puro y poderoso por medio de hombres y mujeres que han sido transformados por él y hechos siervos del mismo evangelio, el medio por el cual la iglesia debe de crecer cuantitativamente. Es cierto que las iglesias reformadas han sido históricamente útiles para darle a muchos cristianos y a veces no tan cristianos un cuerpo en el cual pueden ser enseñados en la sana doctrina. Sin embargo, confiar en eso como forma de cumplir con el ministerio de la gracia no solo nos hace ineptos, sino que nos condena a vivir relegados del mundo al que Cristo vino a mostrar el amor y la misericordia del Padre. Así que no tenemos que sentirnos orgullosos y felices de que esto se llena porque llegan hermanos de otras iglesias. No, esos los trae el Señor. A esos les predicó alguien más y esos posiblemente llegaron a una iglesia donde no debían permanecer y el Señor misericordiosamente los sacó de esa iglesia para estar aquí y gloria a Dios. Pero ¿qué hicimos nosotros para que ese evangelio fuera sembrado en el corazón de esa persona? Nada. Así que no los cuentes como parte de nuestra responsabilidad con la gran comisión. No los cuentes como parte de la responsabilidad del ministerio que tiene. No cuentes a aquellos que invitas de otra iglesia que se vengan a esta. No los cuentes como que estás evangelizando, porque no los estás evangelizando. Y es piadoso y es bueno invitar a gente que venga de otras iglesias donde no se enseña la sana doctrina. Es bueno hacerlo, sí, qué bueno. Pero no es lo mismo que predicar el evangelio. No estás llenando tu cuota así. Y no vas a poder deslindarte de esa responsabilidad que Dios ha puesto en ti de predicar el evangelio y de ser libre de la sangre de esas almas, como lo dice Pablo y como lo expresa la Escritura en el Antiguo Testamento, si no recuerdo mal en Ezequiel, ¿sí? No vas a librarte de esa responsabilidad solo porque estás invitando a gente a que venga a la iglesia. Muchas veces lo hemos dicho, ¿sí? Predicar el evangelio no es te invito el domingo a la iglesia, ese no es predicar el evangelio. No está Cristo allí.
Cristo no murió para que se llenen las iglesias de gente que viene invitada por nuestra insistencia. Cristo murió para que gente venga de muerte a vida por medio de la obra vicaria y de la obra sustitutiva que Él realizó. Y eso se tiene que hablar, eso se tiene que predicar. Y sí, les tienes que hablar de pecado, les tienes que hablar de maldición, les tienes que hablar de cómo están condenados, porque es tan horrible esa condición que cuando tú la explicas claramente, es maravillosa la gracia y el amor de Dios. ¿Cómo estando yo así, Dios me volteó a ver? Nosotros vemos a los indigentes en la calle, y de repente si se ven más o menos bien, pues nos atrevemos a acercarnos y a darle algo y acercar. Pero ¿qué tal con los que no se ven bien? ¿Qué tal con esos que se ve que no, ya ni sabes qué se están inyectando? Ya no sabe uno si hasta agua de mar se están inyectando. No se quiere uno acercar, no me vaya a hacer algo, no me vaya a enfermar, no quiere uno tocarlos. ¿Por qué? Por lo sucio que están, por lo deplorable que es su condición. Hermano, si no hacemos ver a las personas lo deplorable de su condición, ¿sí?, entonces ¿cómo van a apreciar la gracia y el favor de Dios inmerecido, y esa paciencia y ese cuidado y toda esa obra y el precioso valor de la sangre de Cristo que te limpia de toda maldad? ¿Cómo si no hay maldad? Queremos hacer de Cristo así como que el acompañante de nuestra vida, cuando Cristo tiene que ser el todo de nuestra vida, porque si no es Él, ¿sí?, tomando el todo de nosotros y recibiendo el todo de nosotros en fe y en confianza, entonces no hay salvación. Por mucho que nos acompañe y por mucho que haya Biblias en la casa y por mucho que vayamos los domingos a la iglesia y por mucho que pongamos alabanzas en el coche, si no es Cristo teniendo todo de nosotros y todo nuestro corazón, hermano, allí no hay salvación. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Dice, yo no me puse a trabajar donde hay mucho trabajo que hacer. ¿Para qué me entretengo donde otro ya está trabajando? Y lo mismo es con nosotros, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Para qué nos entretenemos donde otro ya está trabajando? Así que te animo, te insto a participar de esa obra y de ese privilegio que tenemos de predicar el evangelio a toda criatura. Tienes oportunidad de hacerlo todos los días y tienes la responsabilidad de hacerlo todos los días con quien estés, ¿sí?, con pretexto o sin pretexto. Hermano, no es otra cosa más que Cristo obrando a través de sus hijos en el poder del Espíritu Santo para que el ministerio de la reconciliación que nos ha sido encomendado sea predicado por nosotros. ¿Con qué fuerzas? Con la de Dios. ¿Con qué sabiduría? Con la de Dios. ¿Cuánto tienes que conocer a la persona? Nada. ¿Qué importa cuánto conozcas a la persona? Él no tiene necesidad de que tú lo conozcas, él tiene necesidad de que sea conocido por Dios. Pero si nosotros estamos todo el tiempo abrumados y entretenidos y disfrutando la vida y tratando de producir un poquito más y de gastar un poquito mejor y por aquí, por allá, y no nos ocupamos de lo que nos tenemos que ocupar, hermano, nos estamos perdiendo del gran privilegio que tenemos. Nos estamos perdiendo de participar de esa obra que el Señor nos encomendó. Y hermano, estamos dejando de hacer lo que a nosotros nos corresponde como ministros de Jesucristo para la extensión del evangelio y para que todo aquel que el Señor quiere sea salvo. Así que hermano, ocupémonos afanosamente, como si no hubiera mañana, en predicar el evangelio, para que aquellos a los que nunca les fue anunciado acerca de él vean y los que no han oído entiendan. Entonces nuestro ministerio será fructífero y aprobado por Dios y actuaremos en la voluntad del Padre por la obra de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, a fin de presentar a todos los que podamos delante de Dios como ofrendas aceptables. Ese es el mensaje que tiene el Señor para nosotros hoy. Esa es la diligencia, el deber al que Él nos quiere llamar. Hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos. No ores porque el Señor mande más obreros si todavía no te has vuelto tú un obrero que va y trabaja en esa mies. Porque cuántas veces le estamos pidiendo al Señor, Señor, manda obreros, y ahí está uno sentado en el clima,
con su coco y su ventilador, diciendo, Señor, manda obreros porque hay un chorro de trabajo que hacer. No, eres tú. Manda obreros, Señor, y pídele obreros al Señor cuando estés allí haciendo la obra. Y, Señor, acá hay otro al que no le pude preguntar porque ya no me dio, no le pude predicar porque ya no me dio tiempo. Manda obreros, pero allí donde el evangelio tiene que ser predicado porque hay gente que aún no le conoce. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias, Padre bendito, por este llamado al que tú nos has hecho partícipes por medio de Jesucristo. Señor, tantas bendiciones que no las podemos contar. Tantas certezas, Señor, que sustentan nuestra vida y nuestra esperanza no solo en el presente, Señor, sino también en el futuro. Tanto bien que hemos hallado en ti y no nos ocuparemos de compartir ese bien con los que no te conocen. No seremos voceros, Padre, de ese mensaje y de esas buenas noticias que nos han cambiado. Padre, despierta en nosotros ese anhelo, esa necesidad, Señor, de un servicio a ti que es genuino, Señor, que tiene el deseo de agradarte no por hacer lo que nos gusta hacer, Señor, sino por hacer lo que tú nos has encomendado. Ciertamente nuestra carne se va a resistir, Señor. Ciertamente nuestra mente nos va a dar argumentos y razones para no hacer lo que debemos hacer, pero Padre, con la ayuda de tu Santo Espíritu, con la convicción que nos da tu palabra y con el deseo de honrarte a ti y actuar y ser congruentes con la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Padre, buscaremos diligentemente las oportunidades y cuando no las encontremos las crearemos para que tu evangelio sea predicado a toda criatura, Señor. Forma en nuestro corazón un espíritu, un deseo, Señor, un fervor de predicar el evangelio en todo tiempo, de ser ministro, Señor, a todos aquellos que no te conocen, de buscar siempre el participar de la extensión del evangelio para gloria de Cristo, Señor, y para ser buenos obreros que se emplean, Señor, en aquello a lo que tú les has llamado. Padre, despierta en nosotros ese deseo, despierta en nosotros, Señor, y aviva ese fuego, de tal manera que no haya nadie, Señor, en nuestras vidas que se escape de escuchar de nuestros labios la predicación del Evangelio de Cristo. Y Señor, haz tu obra en cada uno de aquellos a quienes ya les hemos predicado. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que haga que esa semilla que ha sido sembrada crezca, Señor, rompa la cáscara de vida y permanezca a pesar de todas las dificultades y de toda la resistencia que Satanás y este mundo quiere presentar. Señor, descansamos en ti, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y queremos participar de esa obra con convicción total. Ayúdanos, Señor, que el próximo sábado que estaremos yendo a predicar el Evangelio, tú muevas, Señor, el corazón de toda la iglesia. Que tú muevas a cada uno de tus hijos a participar de ello, Señor. Y que tú muevas a todos los que aún no pudiendo ir, sí tienen oportunidad de predicar el Evangelio ahí donde están, Señor, en su trabajo, en sus estudios, con sus vecinos, Señor. Padre, te rogamos que tú nos hagas una iglesia que es fiel y obediente y de la cual tú te encuentras, en la cual tú encuentras deleite por la manera en la que participa de la predicación de las buenas nuevas. Te adoramos y te bendecimos y te agradecemos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.